Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El Evangelio de San Marcos es diferente a los otros tres evangelios. De hecho, cada uno de las narrativas del ministerio de nuestro Señor Jesucristo es distinto. Este Evangelio de Marcos es diferente. Prontamente nos damos cuenta de ello porque, adentrándonos en este capítulo 1, nos damos cuenta de que Marcos no nos habla nada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No nos habla nada de la niñez de Jesús. Este evangelio es distinto. El evangelio de Marcos contiene muy pocos de los dichos y de los discursos de Jesús. De los cuatro evangelios, Marcos es la narrativa más corta del ministerio terrenal de Cristo. Y este evangelio se enfoca en los hechos del ministerio de Jesús. Marcos nos narra de manera sencilla las acciones que realizó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso algunos le han llamado el Evangelio de los hechos o el Evangelio de la acción, porque nos narra las acciones que Jesús realizaba. Por eso la gran mayoría de los estudiosos concuerdan o creen que fue Pedro quien aportó la mayoría de los acontecimientos del ministerio de Jesús, los detalles históricos que Marcos nos narra. Muchos creen que es Pedro el que está detrás de lo que contiene el Evangelio de Marcos, y algunos han osado y han dicho: este es el Evangelio de Pedro prácticamente. Pero no es correcto decir que es el Evangelio de Pedro, porque Pedro no estaba narrándole como si Marcos fuese un secretario, ¿no? No es así, no es así. Marcos fue testigo y de la gran mayoría de los acontecimientos que aquí están narrados, y sí, posiblemente Pedro le haya aportado mucha información a Marcos, pero quien está detrás de todo sabemos que es el Espíritu Santo inspirando a los escritores de la Biblia, y este no es la excepción con Marcos. Pero adentrándonos en lo que Marcos nos está diciendo en estos primeros versos, es muy interesante cómo Marcos inicia su evangelio. Decimos, no inicia con el nacimiento de Jesús, ni tampoco inicia con la niñez. No, él empieza de una manera muy especial. Dice en el verso 1: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Para Marcos no hubo nada más apropiado que iniciar su Evangelio con una verdad verdaderamente reveladora. Las palabras que escuchamos son contundentes y nos está hablando Marcos iniciando rapidito, sin introducción. Nos habla estas palabras y nos habla de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no existe, hermanos, ninguna mejor noticia
que esta. No existe nada más prominente que anunciar lo que Marcos anuncia en este verso 1. Jesucristo es el Hijo de Dios. Ninguno de los hechos que Marcos nos va a narrar, como si el escritor quisiese decirle a sus lectores, nada de lo que van a escuchar que Jesús hizo, absolutamente nada, es más importante que esto. De quien vamos a hablar es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Nada de lo que se va a decir en este evangelio tiene algún valor si Jesús no fuese Dios. Ni sus padecimientos, ni su cruenta cruz, nada de lo que Él hizo sería provechoso para nosotros si aquel que murió en la cruz, si aquel que sufrió y fue inmolado, molido en su cuerpo, nada tendría ningún valor para nosotros si aquel hombre no fuese también el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, y esa verdad es muy importante porque allí radica el valor infinito de aquello que Jesús hizo. La satisfacción de la justicia de Dios para los pecadores está en el hecho de que aquel que murió en la cruz era el Hijo de Dios. No existiría ningún mérito redentor a favor de nosotros si Él no fuese Dios. El pago que Jesús hizo, la redención, el pago para liberar y salvar a su pueblo de la condenación, no sería suficiente si aquel hombre solamente hubiese sido un hombre. Pero porque aquel que vino, habitó entre nosotros, sufrió y murió, era el Hijo de Dios, entonces el mérito de lo que Él hizo es verdaderamente infinito y suficiente para salvarnos. Así es que entonces sí es evangelio. Son buenas noticias. Son buenas noticias. La sangre de Jesús tiene valor redentor porque su sangre era la del Hijo de Dios y no solamente la de un hombre como nosotros. Su sacrificio, su ofrenda que Él estaba presentando en el Calvario, fue la ofrenda de aquel Dios que está por sobre todas las cosas. No habría mucho de qué admirarse si alguno estuviese dispuesto a sufrir como Él sufrió e ir a la cruz a morir como Él murió. No habría mucho de mérito si alguien estuviese dispuesto a morir y tomar el lugar de alguien al que ama. Y que ese cambio fuese posible y aceptable ante la justicia, uno por uno. Pero lo que ocurre con Jesús es que su dignidad como Hijo de Dios lo hace suficiente para salvar los pecados de muchos. Y esta verdad es verdadero evangelio, verdaderas buenas noticias. Él es el sustituto que tiene un valor infinito para representar no solamente a uno. Debemos de recordar que en la cruz no solamente murió Jesús por Barrabás. Jesús no solamente tomó el lugar de aquel bandido, sino tomó el lugar de muchos. Porque Él es Dios y su dignidad es suficiente para salvar a muchos y tomar el lugar de muchos. Así es que si recordamos que en la cruz está el Hijo de Dios, podemos decir lo que dijo aquel soldado, ¿verdad? Que estaba al pie de la cruz. Verdaderamente, este era Hijo de Dios.
el que murió es el Hijo de Dios. Y por ello, por su muerte, la propiciación por nuestros pecados es segura, porque Él murió no por los pecados de uno, sino, como dice la Escritura, por los pecados del mundo. Estas palabras del Hijo de Dios decían mucho más para los judíos que para nosotros. Recordemos cuando Jesús les anunciaba que era el Hijo de Dios, el conflicto que causaba en los judíos. Vayamos a la Escritura en Juan, sin perder de vista Marcos. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 18. Decir que Jesús era Hijo de Dios era decirles que Jesús es igual a Dios, y es lo que Marcos nos está diciendo. Vea lo que ocurre aquí. Dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús decía que era Hijo de Dios, y eso implicaba para los judíos, la mente judía entendía: no solamente está diciendo que es Hijo de Dios, porque al decir eso se está igualando a Dios. Está diciendo que Él es Dios. Es de llamarnos mucho la atención que Marcos dice que el evangelio que Él anuncia no es su evangelio, sino que es el evangelio de Jesucristo. Y esto, hermanos, es para dejarlo bien en claro. Marcos está diciendo: el evangelio que voy a escribirles, decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, no es un invento mío, es lo que Cristo mismo, lo que Jesús mismo enseñó. Principio del evangelio, ¿de quién? De Jesucristo. Fue lo que Él anunció, lo que Él mismo predicó, lo que Él mismo nos enseñó y nos demostró. Él mismo, y los judíos cuando escuchaban esto entendían: Él se hace igual a Dios. Cristo mismo afirmó esta verdad. Los judíos querían darle muerte porque había dicho que Dios era su Padre, y se estaba Jesús igualando al Ser Supremo. Ahora, hermanos, esta verdad es importante afirmarla en nuestros corazones y entender que es la enseñanza de Jesús. Ahí en Juan podemos ver 3 declaraciones que hace nuestro Señor Jesucristo contestándole a estos judíos, donde Jesús estaba afirmando su naturaleza divina. Hay quienes dicen, las religiones, que vienen y te tocan a tu puerta y te quieren traer un evangelio falso, que ellos no creen que Jesús sea Dios, que Jesús es Dios. Y ellos te dicen: es que Jesús nunca enseñó eso, Jesús nunca lo dijo. Era lo que los judíos decían. Pero vamos a ver cómo sí es la predicación de Jesús. Jesús afirmó su naturaleza divina y le responde a estos hombres de 3 maneras. La primera, Jesús la afirma hablando de que el Padre y el Hijo eran una unidad. Vea el verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y todo lo que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesús les aseguró que Él y el Padre formaban una unidad. La idea principal de las palabras de Jesús en este verso es decirle que las acciones, la sabiduría, que la voluntad que Jesús tenía eran exactamente las mismas a las del Padre. El Padre y yo somos uno, formamos una unidad, era lo que Jesús les estaba enseñando. Y eso hacía enardecer a los judíos.
que Jesús estuviese afirmando su naturaleza divina. El Hijo y el Padre son uno, dos personas, un solo Dios. Es la enseñanza de Jesús aquí. Vemos cómo Jesús afirma su naturaleza divina diciendo ahora en el verso 21, la potestad que Él tenía para dar vida. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Quién puede dar vida? Solamente Dios. Y los judíos entendían bien eso, solamente Dios puede levantar de entre los muertos. Porque si usted no lo sabe, la resurrección de Cristo no es la única resurrección en la Escritura. En el Antiguo Testamento hubo resurrecciones. Pero, por eso Jesús les dice, ustedes saben que el Padre tiene el poder para resucitar entre los muertos. Porque Él es el que da vida. Ustedes saben que si un profeta levantaba a un muerto, no era el profeta, sino que era ¿quién? Era Dios. Ustedes lo saben, que solamente Dios puede hacerlo. Pero Jesús les dice, pues escuchen bien, ustedes no creen que soy el Hijo de Dios. Yo les dice aquí, así como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Hijo es Dios. Porque el Hijo. Y así el Señor Jesús afirma su naturaleza divina. Número 1, hablando de su unidad con el Padre. Número 2, afirmando su potestad para dar vida. Afirmando lo que dice la Escritura, que Él tiene las llaves de la muerte y del infierno. Lo que Él también enseñó diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy Dios. Y esa dignidad es buenas noticias para nosotros. Jesucristo es el Hijo de Dios, porque Él mismo nos manifestó estas cosas. Ahora ve el verso 22. La tercera afirmación que Jesús da para afirmar su naturaleza divina. Si usted lee el verso 22, se va a dar cuenta claramente que aquí dice que el Padre le dio el juicio al Hijo. La autoridad de juzgar al mundo, ¿de quién será? ¿De otro hombre? Solamente Dios tiene esa autoridad para juzgar al mundo. Y aquí dice Jesús, esa autoridad la tengo yo. Está afirmando, es que yo soy Dios, soy el Hijo de Dios. Y por ello puedo afirmar esto: Jesucristo es el Rey y el juez de la humanidad. La Escritura dice que ante Él se doblará toda rodilla y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aquel hombre que fue despreciado, que fue rechazado por los hombres, el mismo que fue condenado, que fue molido y crucificado y tratado como un malhechor, ese Jesucristo un día traerá a todos los hombres delante de su tribunal. Todas las almas vendrán delante de Él a ser juzgadas por sus obras. Ese día vendrá. Ese poder, esa autoridad la tiene Jesús, donde Él traerá las almas a su supremo tribunal. Así que esta es la tercera manera en que Jesús les contesta y afirma su divinidad. Entonces tenga por seguro esto: Jesucristo es Dios, es una doctrina, es una predicación. ¿De quién? De Jesús. El Evangelio nos dice, principio del Evangelio, de Jesucristo, Hijo de Dios. Estas son buenas noticias, hermano, porque si nuestros corazones son tan débiles,
si nuestros pecados son tan numerosos, si somos tantos los pecadores, necesitábamos como humanidad un redentor así, uno que pudiera salvarnos de una manera completa. Necesitábamos a uno que pudiera librarnos de esa ira venidera, de ese juicio. Vendremos a Él, ¿y cómo encontraremos al juez? Él vino a salvarnos y a librarnos de la ira venidera. Este es el Redentor, hermanos, que anuncia el Evangelio. Jesucristo como Dios todopoderoso y suficiente para salvar a muchos. Eso primeramente, hermanos, la naturaleza divina. Después vemos lo siguiente que observamos, vemos que el Evangelio es el cumplimiento de las Escrituras. Ve el verso 2. Dice, como está escrito en Isaías el profeta. El Evangelio es el cumplimiento de las Escrituras. Y nos habla ahí de Juan el Bautista, del ministerio de Juan el Bautista, de que esto comienza, dice, así comienza Marcos, hablándonos del precursor, del antecesor de Cristo, de cómo comenzó su ministerio un poco antes de que Cristo viniera. Pero aún este precursor estaba anunciado ya por los profetas, estaba escrito por ellos. Entonces, si aún el precursor estaba anunciado de antemano, es seguro entender que se nos está enseñando que la llegada de nuestro Señor Jesucristo al mundo no fue un acontecimiento imprevisto, que un Salvador nos fuese dado, no fue una ocurrencia repentina de Dios, sino que desde el principio, como dice Génesis 3:15, desde la caída del hombre, se nos prometió esto. Se nos prometió que un hijo de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La promesa de Dios desde la antigüedad, cumpliéndose ahora en la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En todo el Antiguo Testamento encontramos ese mismo anuncio: vendrá un Salvador. Y esa promesa se va viendo cada vez con más claridad a través de la historia. Fue una promesa que se fue renovando a través de la vida de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Una promesa que después se vio y se repitió más claramente, ¿verdad?, a través de los profetas, anunciándonos que un día vendría un libertador, un redentor, el redentor de su pueblo. Promesas que nos anunciaban de su nacimiento, promesas que hablaban de cómo sería la vida de este Salvador, de cómo serían sus padecimientos y su muerte, y aún de cómo este Salvador resucitaría de entre los muertos. Este Evangelio es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y aquí podemos ver la fidelidad de Dios, cumpliendo y siendo fiel a su palabra, aunque nosotros seamos malos. Y aquí vemos cómo ese precursor, Juan el Bautista, ese ministerio de este predicador que antecede a Jesús, fue predicho antes de que Cristo viniera y se mostrara públicamente. Qué bueno fuera, hermanos, que los ministros de la palabra enseñaran a leer el Antiguo Testamento a los hermanos, con el afán de que se encontrase en el Antiguo Testamento todas aquellas cosas que se relacionan con Jesucristo. O qué bueno fuese que los padres enseñasen a sus hijos no solamente las historias que se encuentran ahí, historias asombrosas, maravillosas, donde vemos el poder de Dios, donde vemos los atributos de Dios, como su poder, como su soberanía, ¿verdad? Como historias donde vemos que cómo Dios tiene misericordia de su pueblo,
que es un Dios que salva, que es un Dios fuerte. Hermanos, pero esas historias están ahí no solamente para mostrarnos los atributos de Dios, sino para hablarnos de Jesucristo. Qué bueno es tener un padre, una madre que tenga la capacidad de compartir esas historias a sus hijos, apuntándolas a Jesucristo, y que sus hijos aprendan así. Hay muy poco provecho si solamente estudiamos el Antiguo Testamento y solamente vemos a David, a Sansón, a Samuel, a Moisés como los héroes, grandes héroes, pero nunca podemos ver a Cristo en esas historias. Hay muy poco provecho en ello, hermano. Vea lo que dice Juan, ahí donde están en el capítulo 5. Vea cómo Jesús les habla en el verso 39 a sus opositores. Ahí mismo en Juan capítulo 5, ahora vayamos al verso 39. Les dice a sus opositores: escudriñad las Escrituras. ¿Qué escrituras tenían los judíos en esos días? El Antiguo Testamento. Jesús está afirmando su divinidad, y les está afirmando su divinidad diciendo, ¿verdad?, lo que acabamos de aprender, que Él era el Hijo de Dios, que el Padre y Él eran una unidad, que Él tenía la potestad para dar vida, que Él juzgaría al mundo, que Él era el Dios encarnado. Y les dice: escudriñen la Escritura. ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué se escandalizan? Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, estamos diciendo, el Evangelio es el cumplimiento de las Escrituras. Lo siguiente que nos dice Marcos nos narra algo del ministerio de Juan el Bautista. Dice el verso 4: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Marcos nos narra 3 aspectos de la predicación de este heraldo. Un heraldo, hermanos, es cuando el rey se dirigía a un lugar, enviaba por delante un mensajero que anunciara su llegada. No llegaba de imprevisto, sino que mandaba a alguien, y este mensajero no llevaba sus propias palabras, llevaba aquel mensaje que el rey le había dado. Así es que lo que el heraldo anunciaba a la ciudad donde iba a llegar eran las mismas palabras de su Señor. Cuando vamos a escuchar lo que Juan el Bautista anunciaba, entonces entendemos que no es la predicación de Juan el Bautista, sino que son las palabras de aquel que va a llegar. Deben de ser las mismas, si en verdad es el heraldo. Y nosotros nos damos cuenta cómo las palabras de Juan y las de Jesús eran las mismas. Juan predicaba la necesidad, número 1, primer aspecto de la predicación de Juan, él predicaba la necesidad de arrepentimiento. El propósito era que el pueblo se preparara para la venida de Jesús. ¿Y qué debía de hacer el pueblo? Enderezar sus sendas. Era necesario arrepentimiento, el perdón de pecados. Escucha, hermanos, la salvación no llega si antes no hay arrepentimiento y confesión de pecados. No es como muchos predicadores hacen hoy en día. Haz esta oración, repite conmigo y ya eres salvo. Di que crees en Jesús y ya serás salvo. No es así. Necesita haber arrepentimiento para
que la salvación llegue. Estas personas que estaban escuchando a Juan, los judíos, debían efectuar un cambio completo en sus pensamientos. Ellos habían torcido sus sendas de tal manera que estaban totalmente desviados de la voluntad de Dios. Y eso puede ocurrirnos a nosotros. Por eso aquí en la iglesia predicamos continuamente arrepentimiento, porque entendemos que aun conociendo la voluntad de Dios podemos torcer nuestros caminos a tal punto donde estamos desviados totalmente. Y tenemos que volver al Señor. Y el primer paso es arrepentirnos. Efectuar un cambio en nuestras mentes y en nuestros corazones. Juan les predicaba que debían enderezar sus sendas, arreglar todo lo que estaba torcido. Este pueblo judío había acumulado tantos obstáculos que ya no podían llegar a Dios. Habían amontonado un montón de pecados. Si usted ve los reproches que Jesús les hace a los judíos en Lucas capítulo 3, en su casa lo puede hacer. En los versos 13 y 14, cómo Jesús condena todos los pecados. Se habían vuelto codiciosos, crueles, se habían vuelto calumniadores. Y Juan les predica a ese pueblo y les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Este pueblo se había vuelto orgulloso, jactancioso. Estaba confiando en su propia justicia y se complacían mucho a sí mismos. ¿Recuerdan lo que decían ellos? Mateo 3:9 dice: tenemos a Abraham como padre. Se habían torcido tanto y habían puesto su confianza en su linaje, en su descendencia terrenal. Pero el Salvador está por llegar y se les anuncia: vean su condición, miren cómo están, miren sus caminos tan torcidos que están. Ahí está en el verso 5, se nos dice que el mensaje estaba dirigido a los judíos y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Eran los judíos y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué hacían? Confesaban sus pecados y eran bautizados. Ahora, hermanos, el bautismo no era algo nuevo para los judíos, no era algo que ellos desconocían. El bautismo era una práctica un rito que se les aplicaba a los gentiles cuando querían volverse judíos. ¿Recuerdan cómo eran los gentiles tratados por los judíos? Como impuros, porque ellos no conocían la voluntad de Dios, la ley, Dios se la dio a los judíos. Así es que todos los demás pueblos ignorantes pecaban y eran sucios. Y luego Dios les dio ritos al pueblo de Israel, lavamientos, se lavaban las manos tantas veces, ¿se acuerdan? Y todos esos ritos y esas ordenanzas, los gentiles no lo conocían. Así es que ellos habían acumulado tanto pecado y tanta suciedad que si querían adherirse al pueblo judío, lo que tenían que hacer era circuncidarse y era pasar por el rito de lavamiento. Lo tenían que hacer. Así es que ellos sabían esto del bautismo. No era nuevo para ellos, pero era para los gentiles, no para los judíos. Porque ellos eran los impuros, porque los gentiles eran los sucios, ellos no. Lo sorprendente es que aquí viene este predicador, Juan el Bautista. Este heraldo viene como un vocero de Cristo, del Salvador que está por llegar, y les dice a los judíos: arrepiéntanse de sus pecados. Aquí está lo sorprendente, que Juan está llamando a purificarse, a limpiarse a aquellos que se creían limpios.
Aquellos que se creían limpios porque continuamente se lavaban. Y Juan les dice, necesitan bautismo, necesitan bautizarse, necesitan arrepentirse y confesar sus pecados, enderezar sus sendas. Juan les predicaba que el arrepentimiento era tan necesario para los judíos como para los gentiles. Ellos tenían que reconocer que su condición había llegado a ser exactamente la misma que la de un gentil, que eran tan sucios, tan impuros como aquellos que llamaban perros, que estaban en la misma condición. Qué manera de predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora nosotros conocemos lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento, ya con más claridad, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, y lo entendemos ahora. Pero estos hombres ellos se creían limpios. Y Juan les dice que es necesario arrepentirse, reconocer que su condición era deplorable. Necesitaban cambiar de pensamiento. Necesitaban ya cambiar ese pensamiento. Yo no soy tan diferente como los demás. Y por eso, hermanos, siempre aquí, que el Señor nos conceda siempre predicar de la misma manera. Necesitamos reconocer nuestra condición. Así, hermanos, que cuando estos judíos podían afirmar lo que Juan enseñaba, está bien, yo soy igual que aquellos, que los gentiles, ya lo entiendo, ya lo comprendo, que soy igual de pecador que un gentil, que estamos en la misma condición, pero escuche, eso no queda ahí. Ellos necesitaban evidenciar lo que creían a través de una acción, de un acto, y era el bautismo. Ellos eran bautizados, así demostraban su cambio de pensamiento, su arrepentimiento. Ahora de esta manera se esperaba que ese arrepentimiento que ellos estaban mostrando al venir a Juan precediera la salvación que iban a recibir de Jesús, porque el bautismo de Juan nos salvaba, pero estaba ya evidenciando que iba a haber quienes ya estaban reconociendo, en verdad necesitamos una salvación porque estamos en la misma condición que todas las demás naciones. Y ese era el movimiento que Juan estaba promoviendo en su ministerio, para que viniera Jesús, el que traería la salvación. William Hendrickson dice, podríamos decir que por la predicación de Juan en el desierto, Dios estaba convocando a los hombres a los que Jesús podría después anunciarles el mensaje de salvación y con los que Él formaría la comunidad de los salvados. Por eso, hermanos, cuando anunciamos el Evangelio, antes de dar las buenas nuevas, demostramos por la palabra de Dios que necesitan ser salvos, que vean su condición primero, ¿verdad? Que vean su pecado, para que después mostrarles a Cristo y decirles, si ya te diste cuenta eres pecador, corre a Cristo, porque Él es el que te puede salvar. Y es lo mismo que hace Juan en su ministerio. El segundo aspecto de la predicación de Juan el Bautista fue la necesidad de ir a Cristo. Ve el verso 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí aquel que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Exaltaba a Cristo, exaltaba al Salvador, hacía que los demás pusieran sus ojos en Él, en aquel que vendría, que es más poderoso. Ahí viene en pos de mí uno que es más poderoso que yo. Predicaba la necesidad de arrepentimiento, pero también la necesidad de ir a Cristo. No era Juan un legalista que solamente se dedicaba a mostrarle los pecados a los demás. No era él un legalista, sino que él se enfocaba en llevar o hacer, promover, exaltar a Cristo y hacer que las personas corran a Él.
Hoy existen, hermano, hoy no existen verdades más importantes que estas mismas verdades que predicó Juan. Y la principal misión de todo ministro del Evangelio debiera de ser la misma: predicar arrepentimiento y predicar la supremacía de Cristo a sus oyentes, exaltar al Cristo al punto de que puedan ver los pecadores con claridad al Salvador y ver que Cristo es suficiente, que Él es competente para salvar a los pecadores. Tercer aspecto de la predicación de Juan: necesidad de arrepentimiento, necesidad de Cristo, de ir a Cristo. Y tercero, la necesidad de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Ve el verso 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Él hablaba también con claridad sobre el Espíritu Santo. Juan predicaba la necesidad del Espíritu en el interior del hombre para la salvación. Juan les predicaba diciendo: arrepiéntanse, vengan a las aguas. ¿Ven su condición? Sí. ¿En verdad ven su condición? Sí. Pues hagan algo, evidencien su condición, que entienden su condición. Y se lavaban. Ahí vienen. Pero Juan entiende que una acción externa, que un entendimiento del pecado y un intento por limpiarnos no es suficiente, sino hay una limpieza interna. Y Juan les dice: yo bautizo para arrepentimiento, para que ustedes evidencien que ven que están en una condición mal. Pero anuncia y les dice: viene uno, apunta a Cristo y les dice: Él va a hacer otro bautismo. Él los va a bautizar, no como yo, con un acto externo, sino Él los va a bautizar con el poder de su Espíritu Santo. Él les va a dar una de ese poder para hacer la obra interior, interna. Él los va a hacer nacer de nuevo. Para restaurar nuestra relación con Dios, entonces necesita arrepentimiento, ir a Cristo. Vamos a Cristo y le decimos: Señor, tú eres el único que me puede salvar. Pero se necesita una tercera cosa: la obra de gracia que solo Cristo nos da. Que Él darnos de su Espíritu para cambiar nuestro corazón. Y no estar continuamente confiando en los ritos. Soy pecador, me lavo, confieso mi pecado, perdóname. Y otra vez me lavo, y otra vez. Y si me ensucio otra vez, ¿qué pasa? Tengo otra vez que hacer el rito, ir a la iglesia, escuchar un sermón que me haga ver otra vez como pecador y que se me diga que Cristo es el Salvador. ¿Y qué hago? Ya no puedes hacer nada. Dios tiene que hacer algo contigo. Dios tiene que cambiar nuestros corazones. Ningún rito es suficiente, ningún va y ven es suficiente, cansa, agota. Dios tiene que hacer algo, ahí ya no podemos hacer nada. Es necesario que Cristo nos dé de su Espíritu Santo para hacernos morir a lo interior, a lo que somos verdaderamente, y nos haga nacer de nuevo y nos transforme con su poder. Por eso es una buena noticia, porque dice: este Cristo al cual les estoy anunciando y los estoy dirigiendo, Él va a hacer una obra de gracia. Él los bautizará de una manera que nunca ha sido vista jamás. Los va a bautizar por dentro, los va a lavar de adentro, va a cambiar sus mentes, sus motivaciones.
Lo que Juan anunciaba era sorprendente y debe seguir siéndolo el día de hoy. Y esto es lo que debemos seguir anunciando al mundo. Y debemos seguir predicándolo en la iglesia. Necesitamos estas mismas cosas: arrepentimiento, despojarnos de toda jactancia, de todas las cosas que nos alejan de Cristo, de toda satisfacción por agradar a Dios a través de obras muertas que no tienen valor alguno. Debemos de renunciar al pecado y a toda obra que nos aleje de la voluntad de Dios, dejar de acumular obstáculos en nuestra relación con Dios. Debemos de arrepentirnos, reconocer que somos débiles, impotentes para salvarnos. Necesitamos a Cristo. Necesitamos correr a aquel que es poderoso para salvarnos, a Jesucristo, el Hijo de Dios, al único que puede representarnos y librarnos de nuestra condenación, librarnos de la ira venidera. Necesitamos del Espíritu Santo. Solamente Él es el que muda y transforma nuestros corazones. Él es el que nos hace nacer de nuevo, cambia nuestras motivaciones cuando creemos en Jesucristo, pero continúa haciéndolo, transformando continuamente nuestros corazones hasta el día de nuestra muerte. Él es el que nos puede ir transformando, hermanos. No nosotros, sino Él en nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo. Y debemos de alegrarnos, hermanos, porque el Espíritu Santo ya no está restringido para unos pocos como en el Antiguo Testamento. Esa era una buena noticia. Juan estaba anunciando algo sorprendente para su época, porque los judíos entendían que el Espíritu Santo venía sobre algunos en el Antiguo Testamento. Algún profeta, ¿recuerdan a los jueces? Y de repente caía sobre un juez, uno de los jueces, y hacía una obra maravillosa. Como Sansón, venía el Espíritu del Señor, caía sobre él y mostraba fuerza, poder. O venía sobre Samuel, sobre el profeta, y hablaba palabra de Dios. Vemos a hombres en el Antiguo Testamento donde unos pocos eran ungidos por el Espíritu Santo, y vemos como esos momentos eran como momentáneos y luego otra vez se les retiraba, y los judíos entendían que Dios podía dar de su Espíritu a alguien, algún elegido. Pero ahora Juan viene y les dice: Cristo, viene uno, está por llegar, que le va a dar de su Espíritu, del Espíritu de Dios a todo el que venga a Él. Y eso debe de ser motivo de gozo para nosotros, hermanos, porque hemos venido a Cristo para que Él perdone nuestros pecados, pero Él nos ha dado más aún, nos ha dado de su Espíritu. Ha sido bondadoso con nosotros, se ha cumplido su palabra. El Espíritu Santo ahora es patrimonio de todos los creyentes, nos pertenece y está en nosotros. Qué grande bendición tenemos. El Espíritu de Dios ahora está disponible para cambiarnos, para transformarnos, para consolarnos, para darnos vida, ¿verdad? Eso es evangelio. Y cualquier hermano que esté dispuesto a poner su confianza en Cristo obtendrá esta promesa. Y aún como creyentes seguimos confiando en Cristo como nuestro Salvador, y la promesa es la misma. Él nos ha dado de su Espíritu. Dice Romanos 8:9: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este tal no es de Jesucristo.
Pero a nosotros, hermanos, a los que hemos creído, se nos ha dado este don, este regalo. Dios con nosotros, en la persona del Espíritu Santo, enviado por Cristo para ayudarnos, para estar con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar.